Yo considero que sí o sí este es un tema que deberíamos conocer todas las personas que trabajamos con aguacate. Y si usted hasta este momento pues ya vio la miniatura y entendió un poco sobre el tema, pues sí, vamos a hablar de la flor del aguacate. Y usted me dirá, pero ¿por qué deberíamos conocer tanto de la flor? Y pues ya les voy a explicar un poco más adelante por qué, para mi parecer, es importante conocer sobre ella. Sin embargo, si usted llegó a este video y todavía no ha visto la primera parte, acá arriba queda disponible para que vaya, le eche ojo y de esa forma regrese a esta segunda parte y pueda entender un poco mejor sobre lo que estamos hablando. Si ya la vio, pues arranquemos. Vamos con la intro y ya les sigo explicando. En esa primera parte entonces podemos entender un poco sobre qué es flor A, qué es flor B, cómo son los diferentes momentos de apertura que tiene la flor, en la mañana, en la tarde, cómo funciona este tema, cuál es el orden de apertura sexualmente hablando, primero siempre femenino, luego en masculino, y viendo un poco de qué tan beneficioso podría ser llegar a tener una variedad A y B, viendo la posibilidad de polinización cruzada que esto nos brinda. Hasta ahí ya digamos que tuvimos unas ideas en esa primera parte. Ahora vamos a hablar de estas conclusiones con las que llegamos a esta segunda parte, pero para esto necesito que vean diferentes momentos en los que hicimos registro después de haber colocado los hilos. Hicimos diferentes tomas, más o menos cada 2-3 horas, para entender cómo iba cambiando el estado de la flor y así poder mostrarles de mejor manera cómo es que esta flor se va moviendo para entrar o cerrar un ciclo. Una revisión desde más o menos las 5 de la mañana hasta más o menos las 10 de la noche, porque pues tampoco nos podíamos quedar toda la noche revisando qué pasaba con la flor y porque pues en la noche básicamente esta flor no abre hasta las 10 por lo menos, que fue el caso de nuestro estudio. Y más adelante van a venir las conclusiones en las que, 1, comento qué tenemos de acuerdo a este pequeño estudio que realizamos y 2, pues tenemos una conclusión muy importante que es la razón con la cual arrancamos este video, que es entender por qué sí o sí usted y yo que trabajamos con aguacate deberíamos conocer mucho más sobre la flor de esta planta. A las 5:15 p.m. las dos flores están abiertas, una en estado femenino para el fuerte y en el semil en masculino. A las 7:11 las dos todavía siguen abiertas. 10:15 la flor de fuerte casi cerrada y en semil ya cerrada totalmente, hay mucha lluvia. Pasamos al siguiente día, día sábado, 5:50 am, recién abriendo la flor de fuerte en estado masculino y cerrada en el semil. A las 7:45 ya ha dejado de llover. Ya tenemos más abierta la flor masculina en fuerte y cerrada en semil. A la 1:15 p.m, flor fuerte abierta total en su estado masculino y semil cerrada. A las 3:25 ya tenemos un cuarto de la flor masculina cerrándose en fuerte y en semil total cierre. Ahora nos encontramos con esta condición. Esta está en estado masculino. La flor que está acá está en estado femenino. Esta condición la conocemos como solape y lo que implica es que dentro de una planta encontramos dos flores abiertas en diferente estado, femenino y masculino, como lo vimos ahorita. En este caso puede ser por un cruce en la nueva apertura de las flores femeninas de la tarde del fuerte con las masculinas que ya se están cerrando, o puede ser una estrategia de autopolinización. Todo esto lo veremos en otro video como para que este no sea tan largo. Como pudieron ver durante el video, encontramos flores en el aguacate semil el día de hoy, 30 de marzo, haciendo apertura en las horas de la mañana. Hoy algunas otras ya cambiaron a estado masculino que se habían abierto el día de ayer. Vimos acá en el fuerte, se mantuvieron durante todo el día, hoy 30 de marzo, en estado masculino. Y pues la verdad muy, pero muy interesante ver cómo funciona todo este tema de las flores. No somos personas expertas sobre el tema, lo que estamos haciendo es comparar la parte teórica que ya otras personas han registrado, llevándolo acá empíricamente en el cultivo para tratar de entender y de alguna otra forma mostrarles a ustedes cómo nosotros lo entendemos sin ser expertos. La idea es que si acá hay alguien que conozca mucho del tema, pues nos encantaría tener la oportunidad de que en los comentarios nos dejara y de pronto pudiéramos hacer un enlace para llegar a hablar más del tema y que aprendamos todo sobre esto, o otras personas que estén teniendo experiencias y se tomen el espacio de revisar, pues que lo comenten ahí. Bueno, pues un agradecimiento ahí a Juan del pasado que nos dio unas primeras conclusiones. Ahora arranco yo, Juan del futuro, a compartirles otras de las conclusiones que tenemos respecto a este estudio muy por encima. El primero es que en efecto, pues este estudio fue muy básico, demasiado diría yo. No tuvimos en cuenta lo importante que hubiera sido para este momento del que estamos hablando, haber hecho el estudio desde la mañana del primer día hasta la tarde-noche del segundo día y así
ver el ciclo completo, tanto del C1040 como del fuerte. Nuestra primera invitación, que va para nosotros mismos, es hacer un estudio mucho más fuerte, y en ese orden, si hay alguien acá de la audiencia que está viendo este video y que ha hecho un trabajo desde ahí, pues nada, lo invito a que nos escriba y podamos de pronto hacer una revisión bien bacana y hacer un estudio mucho más detallado. Existen personas que ya han hecho estudios. Aquí abajo vamos a dejar algunos de los que nosotros hemos leído como para tener en cuenta, y que si usted está interesado en conocer mucho más del tema, pues se empape. La segunda conclusión así curiosa que nos pareció es que, como lo comenté en el video pasado, a mi parecer la del fuerte es una flor más pequeña que la del C1000. ¿Qué pasa cuando hay polinización cruzada? Si hablamos de una flor como el C1000, que puede ser un poco más grande y que de pronto produce granos de polen un poco más gruesos y que los envía a la del fuerte, y de pronto esta no tenga la capacidad para recibirlos, no sé. Ahí ya me estoy metiendo en un terreno en el cual no tengo la capacidad para hablarlo, pero son ese tipo de preguntas que empiezan a surgir tratando de entender si esta es una cuestión que pueda llegar a afectar. Así que por ahora no podría decir que sí estoy en lo correcto, sino que estoy dejando planteada una hipótesis X para que tengamos presente y empecemos a cuestionarnos más sobre los diferentes temas que vemos, pero que a veces como que no vamos más al fondo. La tercera conclusión es que necesitamos ver y revisar si hay estudios donde se hablen de casos inusuales en cuanto a la floración del aguacate, pues esto nos podría brindar más herramientas para tratar de entender y de llevar esto desde el estudio hasta lo que pasa en nuestras plantas, y de ahí cogernos para decir, ok, esto sí puede llegar a suceder, y de acuerdo a eso pues podemos tener mayor claridad sobre cierto tipo de cosas que pasan dentro de nuestras plantas. Otra conclusión importante que tenemos que tener presente, aguacatosos, es que solo hablamos del estudio de un sujeto. Sujeto me refiero a una flor, que en este caso fue una C1000 y una de fuerte. Debemos hacer un estudio mucho más fuerte, en nuestro caso con diferentes sujetos, para tratar de entender las diferentes variaciones que se pueden dar no solo en un ramillete, sino en diferentes zonas de la planta de aguacate, y así lograr un mejor estudio, aun cuando pues todavía puede ser algo muy básico, porque acá estamos hablando de un ejercicio en el que tenemos dos plantas, como es nuestro caso acá, pero en otros estudios que hemos leído pues se hacen estos en diferentes zonas dentro del cultivo, y ahí es cuando realmente uno empieza a encontrar cosas más interesantes. Aquí se vienen 4 preguntas seguidas. La primera es, ¿qué pasa si está lloviendo cuando tenemos floración? ¿Se afecta la floración? ¿Qué pasa si la flor del aguacate ya está a punto de cerrarse y de pronto se mojó y en ese orden se cerró y quedó húmeda por dentro? ¿Eso podrá llegar a afectar? Y ya que hablamos de lluvia, que es un factor pues ambiental, ¿qué otros factores ambientales pueden llegar a afectar la floración del aguacate? Y a su vez, ¿qué factores externos desde las diferentes actividades humanas que hagamos en las plantas o alrededor de la planta pueden llegar a afectar esa floración? Aquí hay una invitación especial, y acá vamos a dejar el video colgado, porque precisamente estamos hablando de un caso muy curioso en floración, y es de ese tipo de cosas las que queremos tratar de entender, porque acá pasan cosas que a nivel externo afectan la floración, y precisamente esto es importante para ver cómo llegamos a afectar nuestras plantas, y en este caso cómo afectamos las flores. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa si una flor es fecundada con éxito? La flor tiende a cerrarse de una vez para tratar de cerrar el proceso ya que lo logró. Lo pregunto porque aquí vimos que el C1040 abrió más o menos como a las 10, 11 de la mañana, y sobre las 3 de la tarde, por ejemplo, ya estaba cerrado. Otra pregunta es, ¿dónde encontramos más estudios, especialmente más detallados, no solo a nivel país, sino a nivel departamento, estado, dependiendo de donde usted nos esté viendo, que sean un poco más localizados hacia ciertas zonas donde tenemos específicamente este tipo de plantaciones? Porque pues esto nos puede dar unas mejores guías con las que podemos hacer referencia. Y la última pregunta con la que quiero cerrar este video, y con la que de alguna u otra forma arranqué haciendo la afirmación, es conocer mucho más sobre la flor del aguacate nos va a permitir mejorar nuestros cultivos o nuestras producciones en las plantas. Yo consideraría que en efecto sí. Entre más conozcamos sobre la flor del aguacate, más vamos a poder mejorar ciertos procesos. Yo considero que es importante conocer diferentes temas que suceden dentro de una planta. Además estamos hablando de un trabajo armónico, ¿no? Porque no es solo ir y sacarle la productividad a la planta y aprovecharnos de, sino que tanto la planta como el ser humano están en un proceso evolutivo los dos, en el cual pues cada una encuentra formas
en las que se saca provecho uno del otro. Entonces, en ese orden de ideas, si nosotros conocemos mucho más la naturaleza de sus diferentes estados, de sus diferentes momentos, de las diferentes circunstancias que hacen que pase una cosa o no en una planta, pues podemos llegar a entender mucho mejor cuáles son las razones por las que esta planta llegó a un resultado. Papá siempre dice, pues uno va aprendiendo con las plantas, y es una frase que ya he nombrado en varios videos y que para mi parecer es importante porque definitivamente las plantas tienen mucho que enseñarnos. En ese orden de ideas, quiero que en los comentarios dejen ahí qué opinan de este tema. Acá estamos totalmente abiertos, tampoco es una obligación lo que les digo al principio, para mí es importante, sin embargo ese es mi punto. Considero que cada uno pues podemos aportar desde lo que hacemos, conocemos, experimentamos, y a mi parecer esto podría beneficiar bastante. Lo invito a que conozca más sobre el tema, abajo están los documentos para que chismosee. Invito también para que de pronto vaya haciendo la revisión en su cultivo, en sus plantas, y de esta forma pues tenga la posibilidad de conocer un poco más sobre esa planta. Y en ese mismo orden de ideas pues dejen ahí todos los comentarios que tengan para que instalemos una especie de charla aquí dentro de los comentarios. Y por qué no, de verdad conectemos con personas que sepan mucho más sobre este tema y así podamos resolver muchas más dudas, no solo las que yo dejo en este video, sino las que ustedes van a dejar ahí. Espero que les haya gustado este tema de estudio que hicimos en la planta del aguacate con la flor. Como siempre les decimos, tema empírico, tema que vamos revisando con lo teórico. Muchas gracias si usted llegó hasta acá. Muchas gracias si ya dejó su comentario. Muchas gracias si ya compartió este video. Nos vemos en un próximo video y un abrazo aguacatoso.